Débora, bueno, acaba de salir Lule Menem, ahí fue en un auto negro que lo estaba esperando en la explanada de Casa Rosada. Antes veíamos salir a Santiago Caputo, ustedes mostraban la imagen y suponemos que son de los últimos que ya quedaban aquí en Casa Rosada. Aparentemente no quedan más funcionarios en el interior de la Casa de Gobierno. Por ahora, esta es la actividad y estos son los movimientos que hay en este día tan especial aquí en Casa de Gobierno en Plaza de Mayo. Bueno, entonces, hace unos minutos salió Santiago Caputo, ahora lo hizo Lule Menem en una noche, cargada de información política y judicial. Está Diego Cabo también con nosotros. ¿Qué información tenés, Diego? ¿Cómo andas, Débora? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, lo que está sucediendo claramente, de más de tardito, es una enorme crisis en el gobierno por las personas aludidas y por las, te diría ya por las pruebas que se han encontrado y por lo que ha hecho el propio gobierno, porque entre las cosas desapercibidas que van pasando estos días, hay un decreto de ayer que el gobierno limita el tiempo, básicamente hecha, pero la forma es limitar el tiempo en el cargo a este hombre español, ¿no? En ese decreto, en los considerandos, vos sabés que hay una cantidad de datos que tienen que ver con que básicamente no da con la talla moral y con la cuestión ética y que está, digamos, la forma de moverse este funcionario, así están los considerandos del decreto, después lo podemos poner, está en el boletín de ayer y es muy fácil de encontrar. En esos considerandos dice exactamente, bueno, hay una ley de ética pública, hay que moverse de tal forma, esto y lo otro. Por lo tanto, estas dos personas, estamos hablando de Arbellini y Spagnuolo, se van. Entonces ya hay algunos datos concretos, más allá de las especulaciones y más allá de algún dato concreto. El gobierno dice, yo a este personaje, ¿no?, que es un amigo de Milei, abogado de Milei, hombre de confianza, al punto de que fue, ¿cuántas veces? Más o menos 38 veces a Olivos, es un hombre de confianza, lo corro porque no da con la talla ética que yo pretendo para mi gobierno, dice el propio gobierno. Esto no lo digo yo. Como te digo, está escrito en los considerandos. Vos sabés que para echar a una persona del gobierno no hay que fundamentarlo. Vos podés decir, te vas, gracias por tu servicio, o ni siquiera eso, y se terminó. Y acá decidieron fundamentarlo. Eso está hecho y firmado por el propio gobierno en el boletín de ayer. Entonces hay algunos datos concretos, ¿no? La segunda parte es obviamente política. ¿Por qué? Porque más allá de las consideraciones y las pruebas y demás que se puedan encontrar a partir de ahora, o que se ya hayan encontrado con estos allanamientos, ahora vamos a hablar de esos allanamientos, lo cierto es que las personas aludidas son ni más ni menos que, digamos, su alter ego, que es la Karina Milei, y obviamente Lule Menem, que es el hombre de confianza, y Martín Menem, ¿no?, que también está ahí dando vuelta al nombre de los Menem, no solamente de un Menem. Y además nos vamos a encontrar con una empresa que es la Suizo-Argentina, que ya vamos a hablar, en la droguería, que es una droguería experta también en negocios regulados. ¿Te acordás de los Eskenazi? Claro que sí. Bueno, ¿Cuántos años tiene la droguería? Muchísimo, no, es una droguería muy vieja, sí, que además, hay que decirlo, esto lo vamos a contar bien después, pero no es un fronting como otras empresas que son contratadas para... No. Claro. Esto es una empresa que es súper grande, muy seria y que ha desarrollado una enorme capacidad logística, y por eso muchos institutos privados y hospitales la eligen, porque son capaces de poner el producto, digamos, el medicamento que vos quieras mañana a la mañana en Ushuaia o en cualquier lugar del país. ¿La Agencia de Discapacidad Andis tenía contratos importantes con la droguería Suizo-Argentina? Bueno, en realidad ahí lo que tenés es como una compra de medicamentos. La agencia, vos sabés que ahora está dentro del Ministerio de Salud, alguna vez estuvo dentro, ¿te acordás que alguna vez Discapacidad estuvo dentro de la Secretaría General, estuvo más cercana a la presidencia en algún momento? Estaba dentro de presidencia, cual muchos decían, ¿qué sentido tiene que esté dentro de presidencia? Pero ahora está en salud. Claro. Pero estuvo dentro de presidencia, incluso con Alberto Fernández estuvo dentro de presidencia, y ese mundo era un territorio de Vito Bello. ¿Te acuerdas de Vito Bello? Claro. Bueno, él era quien manejaba ese. Esta agencia compra medicamentos para algunos planes que tiene y demás, y bueno, hay lo que se llama compulsa de precios. Esa es la forma, compulsa de precios. No hay contratos vigentes para aprovisionamiento tal o cual, sino compulsa de precios para determinadas cosas. En esa compulsa de precios,
bueno, compulsa, digamos, es casi un adjetivo calificativo en este caso, no es un sustantivo. Es decir, bueno, compulsamos, ¿viste? Por decir. Y entonces lo que se hace es, básicamente se le compra a unos pocos proveedores. Dentro de esos pocos proveedores, la Suizo-Argentina, como en muchos sectores, es la más grande, porque es la más grande en muchas áreas, no solamente en lo que se vende a Andis. Por el tamaño que tienen, es muy, muy grande y muy elegida en muchos lugares. Ahora vamos a hablar un poquito. Esta es la droguería. Esa droguería, porque está bueno ponerle lugar a las cosas. ¿Sabes dónde es eso? ¿Dónde es? Un lugar que seguramente has pasado. Yo, de hecho, paso todo el tiempo. De hecho, anoche pasé, porque fui a la cancha a ver a River, Monroe y Figueroa Alcorta. Ah, mira. ¿Te ubicás esa esquina? Sí, perfectamente, claro. Bueno, sí, esa esquina es una esquina tremendamente clásica de Buenos Aires, muy cotizada, obviamente. En ese lugar está ese edificio. Ese edificio es la droguería Suizo-Argentina, histórica, fundada por, yo no sé si el abuelo, pero sí me consta el padre de los dos. Manuel y Jonathan Kovalip, que es un hombre que hoy tiene más de 80 años y que dice estar retirado del ejercicio. De hecho lo está, y de hecho, como bien vos dijiste, me consta, el que maneja la droguería es Jonathan, sí. ¿no? El que maneja la droguería y demás es el que es bastante, te diría, no es un hombre de negocios tradicional, tiene como una cosa media bohemio, por lo menos, no sé si era genuina o impostada, pero lo cierto es que hay ahí como una actividad que no es un empresario tan ¿Había habido tradicional. una denuncia, una causa judicial ya contra, o una investigación contra la droguería, pero que quedó de lado, ¿verdad? Que no prosperó, no avanzó. Claro, no te olvides que en el mundo de los medicamentos hay compras y ventas de medicamentos y demás por todos lados, y además las droguerías, porque nosotros muchas veces, ahora nos estamos, a partir del caso fentanilo y demás, nos estamos, no nosotros, pero en general la opinión pública está dividiendo y entendiendo un poco qué son los laboratorios y qué son las droguerías, ¿no? La droguería es una estructura que básicamente es un mayorista, en algunos casos, o un pasamanos, ¿no? Que compra medicamentos y vende, ¿no? Pero no produce, obviamente. Los laboratorios son los que producen. Muchas veces las droguerías son mucho más, si querés, vamos a ver cómo lo decimos, pero son un poco más requeridas por la política, porque es mucho más fácil disimular cualquier cosa en una droguería que un laboratorio, que a veces los internacionales tienen métodos de compliance y demás. Entonces ellos derivan la compra al laboratorio en la droguería, ¿no? Ahora, el volumen de dinero entiendo que es muy grande, porque vos fíjate que en uno de los allanamientos se encontró solamente una orden de pago, una sola, por 10.000 millones de pesos, y teniendo en cuenta que en los audios españoles se habla de retornos o del 5 y el 8%, estamos hablando de un volumen grande. Un volumen ¿no muy grande, pero te digo, no es el único negocio. Por ejemplo, mira, yo te voy a dar un ejemplo porque me consta. En el camino del fentanilo venimos hablando de droguerías y laboratorios, sí, como bien vos lo sabés. En ese momento, en algún momento yo me encontré, por ejemplo, con un directivo de la salud, vamos a decir, a nivel municipal, con bastante injerencia en organismos, hospitales, y entonces tuvimos una charla respecto de qué cosa ofrecía Alfarma, que es la droguería de los García Furfaro. Entonces me dice, bueno, lo que Alfarma quería es el negocio que tiene la Suizo. Mira. Entonces le digo, bueno, a ver, contame cómo es esto. Bueno, dice, mira, un hospital compra todas las semanas cantidad de medicamentos. Entonces hay un contrato de provisión base, más allá de que vos después compres específicamente alguna droga, algún medicamento, lo que fuere, algún laboratorio en particular. Pero hay un contrato de provisión base. Ese contrato de provisión base es muy requerido porque, digamos, en general, los hospitales, especialmente los municipales o los provinciales, o si querés también los nacionales, consumen una cantidad muy grande de medicamentos de todo tipo. Entonces la forma es la droguería y no ir a cada laboratorio que produce el producto. Entonces van a la droguería. Entonces me dice, a mí me tocó estar arriba de ese contrato, verlo cómo funcionaba, es un contrato millonario, y a mí me vinieron a ver de parte de García Furfaro para que la renovación de ese contrato sea con Alfarma y no sea con la Suizo. Y entonces yo le digo, ¿y qué pasó? Y dice, bueno, mira, a mí me resultaba la Suizo porque me solucionaba los temas. Y Alfarma todavía no sabía ni quién era. No sabía si yo mañana le pedía tal cosa, si la iba a tener. Entonces, la Suizo tiene, ¿qué te quiero decir con esto? Que tiene negocios en
todo el sector de salud. ¿Se entiende? ¿Es una enormidad decir que claro, es la droguería del poder? Es la droguería del poder, claramente. ¿Por qué? Porque es una droguería muy importante, es muy importante, pero muy importante en todos los hospitales públicos. Por lo que te digo, porque además, cuando vos ya construís, digamos, nombre, estructura logística, no te olvides que las droguerías muchas veces lo que tienen es una gran estructura logística por detrás. Y aunque te parezca mentira, proveen a farmacias. Recordá que proveen a farmacias. Las farmacias, muchas veces, especialmente a la interior, no tienen mucho stock. Te traen las cosas de un día para otro y entonces las droguerías proveen mucho a las farmacias. Y además tienen la capacidad financiera, más allá, no estamos hablando de escrúpulos y demás, que la deben tener muy baja la vara, pero posiblemente, pero tiene una estructura financiera para bancar el tiempo que te tarda también en pagar el Estado, que no toda la gente lo tiene. ¿Se entiende? Sí, perfecto, o sea, no todos perfecto. pueden decir, bueno, yo me banco que el Estado, no sé qué. Entonces, digamos, por diferentes motivos han armado una estructura muy grande de negocios apalancada en muchos sectores de la salud y no solamente acá. Y acá no están solos, hay otras droguerías también que comparten ese negocio de los discapacitados. En los audios de Españolo, cuando se habla de estas coimas sobre precios, retornos, bueno, en fin, de entre el 5 y el 8%, ¿están referidos exclusivamente a las compras que le hacían a la droguería suizo-argentina o al negocio en general? No, yo creo que al negocio en general, no es solamente la suizo. En general, o Sí. sea que podrían aparecer Más eventualmente otras droguerías. Sí, 3 más. 3 más. Muy conocidas. Me tienta grandes preguntarte también. cuáles. Sí. No, todavía estamos trabajando sobre eso. Claro, pero porque digamos, no, 3 esto más. es interesante porque, claro, cuando aparece los allanamientos sobre los hermanos Kovalipker de la droguería suizo-argentina, yo me empecé a preguntar, porque en los audios, son muchos, entonces dije, a lo mejor se me perdió alguno, en los audios que se conocen de Españolo, él habla del volumen de dinero, él habla de los porcentajes, pero no puntualiza en una sola droguería, ¿no es cierto? No hay una sola droguería. Es un negocio que, digamos, comparten varias droguerías. Como te digo, en esa compulsa de precios, bueno, ahí se Y entonces dividen los negocios. allanamientos podrían ir, así como hoy fueron sobre la agencia de discapacidad, sobre esta droguería, sobre la búsqueda de Españolo y Garbellini, podría ir en estas horas contra otras droguerías. No podemos, a ver, Esto, la mirá, pregunta digo, yo te la hago y es muy mismo me corrijo interesante porque los movimientos de la justicia. entorpeces también la eventual Sí. investigación. No, pero es muy interesante, son muy interesantes los movimientos de justicia porque dejan claro una cosa, muy clara una cosa, que cuando tienen que investigar, la justicia sabe cómo hacerlo. ¿No? Ujú. Sabe. Entonces, digamos, está bueno porque lo puedes comparar con otros jueces y con el propio juez, ¿no? Entonces, sí, bueno, acá tenía ganas, acá no tenía ganas, acá más o menos. Casanelo, ¿no? Sí. Entonces digo, está bueno, es un caso práctico muy interesante para entender que la justicia cuando quiere investigar sabe cómo hacerlo. Pero y vos- las herramientas están. Por ejemplo, ¿yo Sí. qué haría si fuese Casanelo? A ver. ¿No? Digamos, yo no le voy a dar consejos a Casanelo, mucho menos, pero si vos tenés un teléfono que dice, che, acá hay un mensaje, yo le mandé un mensaje a Karina Milei diciendo que le pagaba todos los meses X plata, ponele, estoy haciendo una ficción, ¿qué vas a hacer al otro día? Vas a buscar el teléfono que recibió ese mensaje. Ahora, bueno, hoy la Camila gran abrió duda de esa este puerta, momento. ¿no? Abrió Sí. esa puerta respecto de, estamos hablando de allanamientos contra los hermanos Kovalipker, Españolo, Garbellini, la agencia, y sobre Karina Milei, que es la aludida, y sobre Lule Menem, pero que es el además aludido. no solamente, vos tenés que pensar que, digamos, que la justicia también debe declarar inocentes a los que son inocentes. Entonces, todos los que están aludidos por este caso y no tienen nada que ver, ponele, bueno, está bueno que puedan demostrar su inocencia. Bueno, pero no se de hecho, de eso hasta se donde trata. sabemos, no se presentó nadie Por espontáneamente eso para te dar digo, nadie ninguna se presentó. información. Ahora, vamos al tema allanamientos, ¿no? Yo no conozco la psicología de Españolo, no la conozco. No sé si es un tipo o un personaje absolutamente racional o es una persona que estaba desquiciada estos días, no lo sé. Que conoce de derecho, sí sabemos, Conoce de porque derecho. es abogado, fue Exactamente. abogado del presidente Milei en varias causas. A ese punto iba. No hay abogado en el planeta, ninguno, salvo que te hayas copiado demasiado, viste, que hayas ido con anteojos. Como lo de medicina. Sí, a todos tus exámenes, que en un allanamiento le encuentren algo que no quiere que le encuentren.
Más aún... No, y sobre todo porque pasaron cuando 48 horas. Por eso, cuando tenés un poco de 48 tiempo. horas. O sea, todo lo que le van a encontrar a los García Furfaro es lo que ellos quieren que le encuentren, pues estuvieron 3 meses. Paréntesis, sin ir más lejos, justamente en lo que llevó a su detención está incluido que no pudieron encontrar nada en el teléfono porque lo cambió el 13. Claro. Ahí te das Bueno, cuenta. por eso la pregunta a esta hora que yo no tengo respuesta es si los teléfonos que tiene la justicia de Españolo, que entregó voluntariamente y sin ofrecer resistencia, si dio o no dio las claves. Es mi gran duda en este momento. Estamos Bueno, Yo tratando la de- verdad que no lo sé. Si no dio porque las claves- Si no dio las claves, vos sabés, Diego, que sí. si son los teléfonos de la manzanita puede pasar mucho tiempo, sí, hasta mucho ahí. Sí, tiempo hasta sí, vos recabar no, esa y vos no información. tenés la obligación de hacerlo porque eso es declarar contra sí, contra ti y contra vos mismo, Sí, ¿no? sí, nadie La está obligado a declarar claro, contra sí exacto, la famosa, digamos, garantía constitucional que tiene Argentina. Eso es en parte autoinvolucrarte, con lo cual vos podés no entregarlo. Eso no lo sabemos, lo vamos a conocer. Por otra parte, hay un tema que no es menor, que es, bueno, en este momento, por eso yo ahí no conozco exactamente el escrito de la justicia, pero en este momento que uno de los imputados ande en auto no es un delito. No, por eso. ¿Entendés? Está bien, yo lo marcaba antes con Camila en este sentido. Claro. Si los imputados estaban saliendo de su casa, del country o circulando, como no tenían una orden de detención. Claro, no tenía una orden de detención. Entonces, ¿cómo podés constatar ahí O sea, no el hay- peligro de fuga si no había tal fuga? No, tal vez sé. en la configuración completa de la escena que incluye dinero, documentación Pasaporte. Sí, personal. sí, sí. Emanuel, Y ¿cómo igual. cuando parece? se te acerca el auto, acelerar, hay como algunos elementos que generaron una sospecha tal que la justicia se animó a decir, no, Bueno, hubo un está intento bien. de escaparse. Es una interpretación judicial, Sí, sí, digamos. Bueno, de hecho le Eh, prohibieron salir del país, ¿no? Eso, Como pero, bueno, primera pero ahí medida. tenés una medida concreta. Mirá, por las dudas no salga del país. Claro. Pero que yo te vaya a allanar sin ninguna orden de detención y vos no estés, No, Sí, eso no es sí, nada. no por pasa eso, nada. por eso, ¿entendés? O sea, no pasa nada. Ahora, vos decís, bueno, por eso está la ninguno caja. está detenido. No, nadie. No hay nadie detenido Nadie, ni demorado ni nada por el están- estilo. no hay nadie Están todos en sus detenido. Nadie domicilios. detenido y no hay ninguna, por ahora, que nosotros sepamos, no hay ninguna orden de detención. Lo que hay son órdenes de allanamiento, que es lo que la justicia debe hacer cuando tiene una sospecha y quiere esclarecer un delito. ¿Entendés? Es como decir, bueno, tengo un accidente, ¿qué hace la policía? Todo lo que sabemos, vamos a pasarlo a un caso práctico sencillo. Van al lugar, toman las medidas que yo, una vez que hacen eso, corren los autos. Bueno, en este caso dice, bueno, yo me reservo toda la prueba. Está bueno, te digo, porque el propio Casanelo estableció un parámetro interesante que se lo vamos a exigir en todas las causas. Bueno, ahí Está para vos buenísimo. abriste, dos veces abriste esa puertita, ¿no? Respecto de la celeridad o no de la Que justicia. está buenísima. Y Yo hablaste soy del- el primero, del tema de Casanelo. ¿entendés? ¿Qué te llama la atención, digamos, de lo que está pasando en estas últimas 48 horas en relación a esta causa? No, a mí me encanta que la justicia actúe el día 1. No, me encanta y yo soy un fanático porque a mí, o sea, como te digo, yo soy bastante poco amigo de las especulaciones. Entonces voy mirando los pocos hechos que hay. Gran parte de los hechos de las pruebas se, digamos, recolectan en esos días de sorpresa. Y si no, ¿por qué te crees que nosotros toda la investigación del gobierno que hicimos la hicimos en secreto? Claro, Pues por si le dabas supuesto. tiempo, pasaba lo de A borrar Furfaro, pruebas, ¿entendés? exacto. Que hasta Acá se- igual, vos fíjate la impunidad de los personajes de los que estamos hablando, porque la verdad que en estas 48 horas, si bien quizá nadie podía prever la celeridad del accionar de Claro, Casanelo y Picardi, pero el tema estaba sobre la opinión pública recontra instalado, tuvieron 48 horas. Sí, sí, es un tiempo, montón de Pero tiempo. acá es importante entender que estamos hablando de funcionarios públicos, de contratistas del Estado, y quien es inocente actúa como inocente. Si de repente el teléfono de Diego Españolo aparece vacío, puesto a cero, como si estuviese de fábrica, es una actitud por lo menos sospechosa. Sí, totalmente. Si no ayuda Pero bueno, a la justicia entregando hay sus que- claves, es una actitud por lo menos Está bien, sospechosa. pero esperá, yo si pongo sobre la mesa entre la actitud sospechosa de haber borrado Sí. historial y la información concreta que puede aparecer en el dispositivo, Claro. si es una información que realmente comprometa al propio Españolo y a lo más alto del poder, no sé, ¿entendés? No sé qué elijo. No, está claro, digamos, pero como te digo, siempre está bueno que la justicia se mueva con celeridad para tratar de, digamos, tomar por sorpresa a gente que eventualmente, si quieren ocultar un delito, tengan menos oportunidad de hacerlo.
¿no? Eso está buenísimo. Ahora, Españolo, ¿no? En estos audios, porque acá, digamos, lo importante es si lo que él dice es cierto o no y si se puede probar. Pero en el fondo también hay otra cuestión a ventilar, que es por qué aparecen los audios, quién los deja trascender, quién los graba, si el propio Españolo es el que decide que esto se haga público, porque hoy eso está muy opinado. Bueno, pero vos sabés que, mira, ahí yo tengo, y podemos hacer, si querés vos, que ya lo más o menos anticipaste, como una suerte así como de juego de paralelismo con el caso Cuadernos. Esto es una prueba como aquella, ¿no? O sea, Centeno por ahí en otro momento de su vida hubiese grabado. Claro, ¿no? en vez de haber escrito. Es lo mismo. Bueno, por eso yo te pregunto. Fue anotado en el teléfono. Hacía una Claro. pregunta que ahora que te tengo aquí, la reitero. Si la causa Cuadernos, si los cuadernos de Centeno pueden ser los teléfonos de Españolo. Pues, absolutamente. Porque recién me acordé mucho de tu investigación, porque lo que pasó con la investigación de la causa Cuaderno es que algunas de las frases y de los datos y de las fechas y de los lugares que estaban escritos en el cuaderno después se corroboraron con antenas de teléfono celular. Entonces, Totalmente. esa información... Ahora, si lo que dice Españolo es, yo veí que cobraban y aparece un mensaje... Bueno, por eso te digo, mira, vos tenés que probar la legalidad de esos audios, no la legalidad, sino la verosimilitud o la veracidad, si querés, de esos audios. Entonces, por ejemplo, el periodista que recibió esto podría haberlo llevado a la justicia y ahí vas a tener más sorpresa. Posiblemente nadie tenía ninguna opción de esconder nada, porque sin que salga a la luz, tac, apareció un tipo mientras vos estabas jugando al tenis, al pádel en el country, porque viven bien, y te llevas todo. Sí. Claro. Bueno, en este caso yo decidí eso en aquel momento, ¿no? Porque me parecía que la prueba era algo muy importante y que del otro lado había gente con muchos recursos para poder, digamos, esconder las pruebas. Entonces yo decidí eso. Ahora no, surgieron los audios y bueno, surgieron. Pero ¿cómo surgieron? Y bueno, alguien se los entregó. Ahora, pero pará. Está bien, ¿cómo surgieron? Ahora es una pregunta para el periodista secundaria. Totalmente secundaria. Porque nosotros tenemos que ver si es verdad. Es lo más importante, la verdad. Totalmente de acuerdo. Nos llama urgente Carla Ricciotti, vamos a ir a Casa Rosada. Urgente. Retomamos contacto con Casa de Gobierno, sí. Sí, así es, Débora. Bueno, acá el último que salió fue Agustín Romo, que se fue caminando hacia el sector de lo que estamos viendo hacia atrás. Fue la última persona que quedaba acá. Ya les había comentado que se había retirado Santiago Caputo, que se había ido también Lule Menem, quien fue aparentemente el que mantuvo la reunión con Francisco Neto hoy en las primeras horas de la tarde. No sabemos exactamente cuánto duró esta reunión, pero sí que aparentemente fueron ellos dos los que estuvieron reunidos allí en su oficina del primer piso. Así que reiteramos acá los movimientos en Casa Rosada. Hoy ni Karina ni Javier Milei estuvieron hoy en todo el día en Casa Rosada. Y repito, se fueron ya Santiago Caputo, Lule Menem y todos los funcionarios que quedaban aquí. Ya no queda absolutamente nadie dentro de Casa Rosada y en cualquier momento debe estar por comenzar el discurso de Javier Milei en la Bolsa de Rosario. Muy bien, Carla. Mira, esto me parece también importante lo que hablábamos con Diego y con Camila, porque vos recién, Diego, decía, lo relevante no es quién filtró los audios, por qué ahora, sino el contenido de los mismos. Pero sí es importante desde el punto de vista no jurídico, pero sí político. Para entender, para darle una dimensión política a la crisis institucional que podría eventualmente desatarse a partir del contenido de... En eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, totalmente. esa cuerda que es la política, no la jurídica, repito, es muy relevante y no tenemos una respuesta. ¿Lo filtró el propio Españolo? ¿Por qué ahora? ¿Quién lo dejó trascender? ¿Quién lo grabó? Y te agrego esto, Débora. Si como venimos contando, como estamos investigando, esto tiene asociación con el tema fentanilo, agrego algo más por lo que es muy importante, que es que se ha llegado a un nivel de politización de la salud que es preocupante. Porque acá, de vuelta, lo que está detrás de todos estos esquemas de corrupción es
los medicamentos, lo que se le inyecta a la gente en los hospitales, lo que le llega o no le llega a los discapacitados en función de lo que Andis le da o no, y los precios a los que accede. Es decir, detrás en realidad hay gente, y hay gente a la que se le prestan servicios, peores o mejores en función de toda esta politización. Y último, con lo que te cierro, Débora, lo que sí, un dato que te quiero agregar es, desde el principio de año que Andis no tiene auditor interno. Desde el principio de año que no hay... desde la Sindicatura General de la Nación, por ejemplo, desde la auditoría, no hay representante que esté velando porque los procesos se hagan de forma correcta. Y no es el único área de gobierno que está en esta misma situación. Bueno, otra de ellos es ARCA. Es un tema de también gestión, ¿no? Independientemente de lo jurídico, que es muy relevante. Entonces está la gestión, la crisis institucional eventualmente y la lectura política y lo jurídico. Bueno, un lujo. Diego Cabot, Camila Dolabjian, con toda esta información que ahora va a seguir seguramente compartiendo con todos nosotros. Pancho Olivera, ella